Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Voy a leer ahora un texto titulado Arreola y Borges, que publiqué hace relativamente poco tiempo en el centenario de Juan José Arreola, pero que he modificado para incluirlo en un libro de memorias que está a punto de publicarse y que se titula Mentideros de la Memoria. Este texto quiero dedicarlo a dos muy queridos académicos, don Felipe Garrido y doña Sara Pot Herrera, que han dedicado muchos estudios y muchos textos a la obra de este gran escritor jalisciense, Juan José Arreola. 1. La escritura como ajedrez y la oralidad como ping-pong. La voz de Juan José Arreola precedió a la imagen. Primero escuché el disco, grabado en 1961, de la colección Voz Viva de México, así bautizada por él mismo, en el que leía varios textos de su confabulario total. Una voz actoral, ejercitada desde la infancia en el arte de la declamación, educada bajo la dirección de Fernando Wagner, impostada en las funciones de poesía en voz alta de la Casa del Lago. El gavilán que suelta en el aire la paloma y gana las alturas con el estómago vacío. El barquero que tira por la borda el cargamento y recobra su línea de flotación. El bandido que arroja la bolsa en su carrera y se salva por piernas de la fortuna o de la horca. El primitivo aeronauta que corta para siempre las amarras de su globo y saluda y se despide desde la canastilla, agitando su sombrero de copa sobre la muchedumbre pedestre. Todos me dicen, mira tu paloma, ya puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. La voz de Arreola no solo decía lo que decía, sino decía que el buen decir era tan importante como aquello que se decía. Pronunciadas por él, las palabras adquirían textura, peso, volumen, resonancia, sabrosura. No solo se oían, también se paladeaban. Después de la voz sobrevino la imagen, un hombre delgado, entre desastrado y elegante, de rostro afilado y pedigüeño, y manos ávidas. Era una rara mezcla de fragilidad y desplante. La que tengo de él es la imagen fija de un hombre que se mueve mucho, un hiperkinésico atrapado en un gesto transitorio. Cómo brillan sus ojos rotatorios en esa fotografía virtual que conservo de él en mi memoria. Una foto que no retrata un momento perdurable, sino precisamente
la imposibilidad de retratar la permanencia de ese instante. Me referiré primero a la oralidad de Juan José Arreola y después a su escritura, dos facetas de su vocación verbal que se corresponden, en mi opinión, con dos de sus pasiones lúdicas, el ping-pong y el ajedrez. Por su rapidez, por su agilidad, por su capacidad de respuesta inmediata, la articulación verbal de Arreola, rayana en la incontinencia, se parecía al tenis de mesa, que el maestro practicó con juvenil espíritu. Su prosa, tan cercana al poema, si no es que poesía en sí misma, responde en cambio a una cuidadosa y sopesada selección verbal, equivalente al movimiento decisivo de una pieza en una partida de ajedrez. Varios estudiosos de la obra de Arreola han destacado la capacidad del escritor para reproducir la expresión oral de sus personajes en algunos de sus cuentos o en ciertos segmentos de su única novela, La Feria. Si se compara con el discurso literario de Juan Rulfo, como parece inevitable, la fidelidad dialectal de Arreola acaso pierda en creatividad lo que gana en exactitud. Pero no es a la oralidad en la escritura de Arreola a la que quiero darle relevancia ahora, sino a la condición literaria de su expresión oral. Se dice que Arreola hablaba como escribía, es decir, que en su discurso el idioma fluía con una limpidez, una tersura y una elegancia más propias de la lengua escrita. Cierto, Arreola podía hablar horas y horas casi de cualquier tema, con una articulación perfecta, sin anacolutos, sin muletillas, sin pausas, como si estuviera leyendo un texto previamente escrito por él mismo y grabado en su prodigiosa memoria. En su oratoria, aunque desbordante y aún catártica, conservaba milagrosamente el rigor de su estilo, la adjetivación precisa, la imaginación brillante. Tuve el privilegio de escuchar a Juan José Arreola de viva voz en el aula. Fui su alumno en el taller de creación literaria que impartí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México durante los primeros años de los 70. El maestro se apersonaba en la facultad antes de las 5 de la tarde. Entre saludo y saludo, se demoraba hasta 20 minutos en trasladarse desde el busto de Dante Alighieri de la entrada hasta el salón 102 del primer piso en el que daba su clase. Una vez se presentó con las manos manchadas de pintura verde porque había dedicado esa mañana a repintar su mesa de ping-pong. Otra llegó coronado con unos audífonos gigantescos que se conectaban a una grabadora de carrete que sujetaba en la mano izquierda, gracias a la cual escuchaba sus lecciones para aprender alemán, repitiendo en alta voz frases y palabras germánicas. No sé si lo estoy inventando, pero en algún rincón de la memoria guardo la imagen de Arreola en patines, deslizándose ágilmente por los larguísimos pasillos de la facultad que semejan pistas de aeropuerto. Aunque quizá este recuerdo sea una transposición de la innovadora puesta en escena de la comedia de enredo Don Gil de las Carzas Verdes de Tirso de Molina, que en esos tiempos Héctor Mendoza presentó en el frontón universitario con la propuesta de que todos los personajes se desplazaran en patines. Llegaba al salón, sacaba de su maletín algún libro pretextual, porque si de citar se trataba, Arreola citaba de memoria y a veces, como dice Felipe Garrido, hasta mejoraba el poema del libro que abría sobre el escritorio. También extraía un frasquito misterioso con un líquido transparente,
que hacía pasar por cierta medicina. De pie en la tarima, como si se tratara del proscenio de un teatro, demandaba con manos exhortatorias: textos, textos. Entre temerosos y temerarios, sus alumnos le entregábamos de uno en uno nuestros pulidísimos cuentos que hacíamos pasar por borradores, como él, por inocente medicina, el contenido del frasquito, o nuestros escarceos poéticos que a fuer de modernos resultaban incomprensibles. Él los leía en voz alta ante nuestro sonrojo y también los mejoraba, como los versos que citaba de memoria. Les imprimía una cadencia y una gravedad que no estaban en los originales. Solo se detenía, por deferencia a las damas, según declaraba, ante las malas palabras, que en ese entonces, todavía puritano, apenas se atrevían a pasar a la página completas y no reducidas a sus iniciales. Era respetuoso y estimulante, pero no habría que tomar su respeto al texto ajeno como concesión o benevolencia. Poseía el rigor del editor y contaba con el ascendiente literario del gran estilista que fue. Si se trataba de criticar, Arreola criticaba. Alguna vez, cuando la declamación no había terminado de proscribirse y considerarse como un pseudoarte digno de tertulias decimonónicas, un joven desconocido abordó al maestro antes de que entrara al salón para pedirle que le permitiera recitar en clase un poema de García Lorca, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. ¿Acaso recordando el estreno de sus dotes literarias y teatrales, cuando de niño se aprendió de oídas el Cristo de Temaca del padre Plasencia y lo recitaba a la menor provocación o sin provocación ninguna, Arreola accedió. Los alumnos ocupamos nuestros pupitres y el declamador se trepó a la tarima. Curiosamente, iba vestido de traje negro, camisa blanca y corbata carmesí, cuando ya el movimiento estudiantil del 68 había descartado semejantes formalidades en la universidad, aún entre los profesores. Arreola anunció su participación sentado al escritorio, y el joven empezó a declamar a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde, con mucho dramatismo y una sobreactuación embarazosa de las que causan pena ajena, como se dice. No bien había terminado el primero de los 4 episodios del poema, cuando Arreola, antes de que la sangre se derramara por la tarima, lo paró en seco y le espetó: «Usted no es un declamador, usted es un terrorista», y lo echó del salón de clase. Mala tarde para el matador, diría la afición. Pero no solo escuché a Arreola como alumno suyo, también fui su mudo interlocutor bajo el quicio de la puerta de su departamento, donde se quedaba platicando horas enteras sin decidirse a entrar, acaso por temor de encontrarse con la migala de su soledad, o en prolongadas sobremesas en el restaurante Focolare de la zona rosa, muy de su gusto, en el que ejercitaba con adjetivos tan precisos como sorprendentes uno de sus últimos oficios, el de sommelier. Alguna vez, ¿quién lo diría?, fui su hipotético jefe cuando ocupé fugazmente, por espacio de unos cuantos meses de 1979, el puesto de gerente cultural del Canal 13. En esa emisora del Estado, Arreola hablaba sin parar frente a las cámaras de televisión, a veces solo, a veces acompañado por Jorge Saldaña, Claudia Gómez-Haro o Antonio Alatorre, con quien desmenuzaba verso a verso insospechados sonetos
de la tradición lírica española. No puedo presumir, sin embargo, que haya sido amigo íntimo de Arriola. Nuestra relación no estuvo tocada ni por la asiduidad ni por la simetría. Antes bien, fue vertical y espasmódica, interrumpida por largos hiatos, sobre todo desde que decidió trasladar su domicilio a Guadalajara. Lo que sí puedo decir es que todas las veces que me encontré con él, sentí la bendición de su afecto y de su reconocimiento. Estuve presente en la ceremonia en la que tras la justa laudatio de José Luis Martínez, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorgó a Arriola, en su segunda edición, 1992, el premio de literatura que entonces ostentaba orgullosamente el nombre de Juan Rulfo. Cuando asumí la dirección del Fondo de Cultura Económica, me percaté de la importantísima labor que realizó en la editorial, en la que, gracias a la intercesión de Alatorre, trabajó varios años. Bautizó la colección de textos de valía universal con el afortunado nombre de breviarios. Redactó esclarecedoras solapas, cuidó la edición de muchas obras ajenas y publicó sus primeras obras propias. En noviembre de 2001 fui a despedirme de él a su casa de Guadalajara. Víctima de la hidrocefalia que lo conminó al silencio y solo le permitió, según cuenta Felipe Garrido, retener en la memoria algunos versos de lo que había sido su vasto patrimonio poético, esperaba apaciblemente la muerte en su cama, bajo unas albísimas sábanas de encaje, atendido por su hija Claudia y por Sara, su esposa, que entonces hizo honor al palíndromo que le regaló su marido, Sara más amarás. Sentí que me identificaba cuando, al posar mi mano sobre la suya, entreabrió los ojos por un instante, pero quizá fue solo una ilusión de mi parte. Salí de esa casa impoluta en que reposaban sus libros encuadernados por él mismo, con la certidumbre de que no lo volvería a ver. No había pasado un mes de mi visita cuando supe de su muerte, ocurrida el 3 de diciembre del primer año del nuevo milenio. Hernán Lara Zavala, mi amigo y colaborador del Fondo de Cultura Económica, y yo nos desplazamos a Guadalajara para acudir a sus funerales, pero no pudimos darles el último adiós a sus restos porque el retraso del vuelo de Aeroméxico nos dejó un vacío añadido al tan doloroso que nos dejó su fallecimiento. Alfonso Arriola, su hijo, me regaló entonces, como una triste herencia, la maravillosa carta mecanografiada que Julio Cortázar le dirigió a Arriola el 20 de septiembre de 1954 y el permiso de publicarla. Así lo hice. Se la di a Ignacio Solares para que la incluyera en el primer número de la nueva época de la revista de la Universidad de México, correspondiente al mes de marzo de 2004, dedicado precisamente a conmemorar los 20 años de la muerte del escritor argentino. En ella, el enorme cronopio le manifiesta a Arriola su devota admiración y establece, con base en la cuentística del mexicano, una nueva diferencia entre el cuento y la novela que viene a sumarse a aquella ya clásica, tan de la afición pugilística de Cortázar, de que el cuento es siempre de knockout, mientras que la novela se valora por puntos en la decisión técnica del jurado. Califica como, cito a Cortázar, una burrada sin perdón creer que un cuento que es el diamante puro puede confundirse con la larga operación de encontrar diamantes, que eso es la novela. Hasta aquí la cita. Y vaya que los cuentos de Arriola, como El prodigioso miligramo,
de balística, Elay de Aristóteles o Cinesio de Rodas, que elogia específicamente Cortázar en su carta, son diamantes minuciosamente pulidos, limpios, precisos, resplandecientes. 2. Los alfiles. En noviembre de 1978, Jorge Luis Borges vino a México invitado por el Canal 13 de televisión. En la Capilla Alfonsina, Borges conversó con Octavio Paz, Ricardo Garibay, Miguel Capistrán y desde luego con Arriola, que le besó la mano y le impuso su sombrero cordobés. El pintor Felipe Ehrenberg y el fotógrafo Adrián del Ángel dieron testimonio gráfico de esos encuentros. El día 8 de ese mes, las cámaras del Canal 13 grabaron la larga conversación que el escritor argentino sostuvo con quien fue elegido, por muy buenas razones, como su anfitrión e interlocutor oficial, Juan José Arriola. El presunto diálogo se celebró en el mal llamado, por redundante, Alcázar del Castillo de Chapultepec. ¿Qué mejor sustento para la conversación de estos dos escritores tan devotos del ajedrez que el piso cuadriculado de mosaicos blancos y negros de la soberbia terraza, donde se dispusieron dos sillas en diagonal para que se acomodaran como dos alfiles ambos escritores? Arriola de capa salmantina con alamares de plata, Borges con el bastón que en su poesía adopta el nombre de báculo, un báculo indeciso con el que exploraba las estanterías de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Arriola tomó la palabra con su habitual vehemencia y no la soltó más que esporádicamente. Borges lo escuchó con estoicismo y al término del anunciado conversatorio, preguntada su opinión sobre la entrevista, confesó irónico que Arriola solo le había permitido intercalar uno que otro silencio. Cuando trabajé tan pasajera como accidentadamente en el Canal 13, me encontré en el archivero de la Gerencia Cultural un sobre que contenía una docena de fotografías de Adrián del Ángel, según consta en el reverso de cada una de ellas, donde el autor estampó un sello con su nombre. Son las fotos que registran algunas escenas de la estadía de Borges en México entre el 5 y el 10 de noviembre de 1978. Supongo que esas fotografías le pertenecían al Canal 13, pero el caso es que yo las tengo sin que sean de mi propiedad. Salí tan intempestivamente del canal cuando Margarita López Portillo, directora de Radio, Televisión y Cinematografía y hermana del entonces presidente de la República, despidió al titular y a su equipo de colaboradores, que no tuve oportunidad de discriminar todos mis papeles personales de los de la televisora del Estado. Tiempo después, ya en casa, me di cuenta del tesoro que involuntariamente había pasado de los archivos de aquella gerencia cultural a mi archivo personal. Devolverlas, ¿cómo? ¿A quién? El canal se privatizó y pasó a ser propiedad de Televisión Azteca. Intenté comunicarme con Adrián del Ángel, a quien no conocía ni conozco todavía, al teléfono que figuraba bajo su nombre en el sello azul del reverso de las fotografías, pero fue en vano, hasta que esos valiosos testimonios gráficos se apoltronaron en su nuevo domicilio, mi archivo, donde han habitado tranquilamente durante más de 4 décadas.
Si cometí un delito al apropiarme de esas fotografías, espero que tras 40 años ya haya prescrito. Pero no puedo menos que hacer públicos ahora esos testimonios reveladores con la esperanza de que aparezca Adrián del Ángel para reclamar sus derechos y recibir el reconocimiento autoral que le corresponde. No en vano Borges ha salido a colación en estas páginas en un principio dedicadas a Arreola. No creo que haya dos escritores más afines en la literatura hispanoamericana del siglo XX que Jorge Luis Borges y Juan José Arreola. Quisiera concentrar mis comentarios finales, dedicados a la obra del escritor jalisciense, a mencionar brevemente algunas de las características que lo vinculan a Borges. Lo quiero hacer porque siempre me ha parecido paradójico que un escritor como Arreola, de pretensiones universalistas y formación cosmopolita, no haya trascendido significativamente las fronteras nacionales como Borges, mientras que su coetáneo y coterráneo, Juan Rulfo, de estricta referencialidad local, ha sido traducido a las más importantes lenguas del mundo y es conocido y reconocido, desde luego por muy buenas razones, en el ámbito internacional. ¿Qué tienen en común Borges y Arreola? Ambos toman la literatura como referente primordial de su escritura, es decir, que la cultura literaria, tan real o acaso más real que la vida misma, es el punto de partida, el motivo o el tema de muy buena parte de sus ficciones. Una obra como la de Kafka, por la que ambos profesan devoción, por ejemplo, no solo alude a la realidad, sino que se ha erigido en parte de ella, tan viva y respirante como un árbol, un tigre o una metrópoli. Cortázar advirtió en la carta que le dirigió a Arreola la huella de Borges en un cuento como Sinesio de Rodas, un personaje que, comillas, dijo que los ángeles viven entre nosotros, comillas. Son innumerables los cuentos de Borges que articulan, como este y tantos otros de Arreola, su ficcionalidad a partir de un texto previo. Para poner un ejemplo que revele este paralelismo estructural también en el orden temático, hago notar que en otro poema de los dones, Borges da gracias por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, como dice Borges en el poema. Los ejemplos son inagotables. Lo mismo que Borges retoma las aporías de Zenón de Elea para decir que son tan irrefutables como baladíes, Arreola se empeña en la posibilidad científica de pasar un camello por el ojo de una aguja para la salvación de los patrocinadores de tal ejercicio científico en su cuento En verdad os digo. ¿Cómo no ver una simetría altamente significativa en esta constante referencialidad libresca, unas veces secreta, otras ficticias, pero libresca siempre al fin y al cabo? Los dos escritores han transitado de ida y de vuelta por sus respectivos ámbitos locales, igual que por los temas clásicos del pensamiento universal. El argentino confiesa en su página metaliteraria titulada Borges y yo, que pasó, cito,
de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Hasta aquí la cita. Esto es, de las milongas, el lunfardo, los cuentos de cuchilleros y la literatura gauchesca, a las especulaciones sobre la eternidad, el sueño o la muerte. El mexicano, por su parte, lo mismo habla de Zapotlán el Grande en el texto autobiográfico Memoria y Olvido, que abre su confabulario, que de leyendas medievales, retórica antigua, textos clásicos, bíblicos o grecolatinos. No deja de ser interesante que el primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, que pretende responder al espíritu de vanguardia del movimiento ultraísta en el que participó durante su estadía en España, se vuelque sobre los patios, las carnicerías, los barrios de su ciudad, y la única novela de Arriola, La Feria, adopte una fragmentación casi cubista para dar cuenta de la poliédrica realidad de su pueblo natal. Pero más allá de la temática que los une y que va de las conjeturas filosóficas al juego del ajedrez, de la literatura clásica a los bestiarios, de los sueños a la ficcionalización de las fuentes documentales, más allá del impulso lúdico de llevar al terreno de la realidad literaria postulados idealistas o alegorías del tránsito del hombre por este mundo, de Tlön Uqbar Orbis Tertius a El Guardagujas, la mayor cercanía entre Borges y Arreola se da en la búsqueda de la perfección formal y la consecuente brevedad de su escritura. Borges admiraba, no sin ironía, aquellos novelistas que podían escribir cientos de páginas, sobre todo si tenían, como él, una debilidad visual. Alguna vez les confesó a unos periodistas franceses lo siguiente: Sartre escribió siempre libros muy extensos, tenía entonces la necesidad de releerse, de corregir. Yo, con mis pequeñas narraciones, puedo pulir cada frase en el silencio de mi ceguera, y así, cuando la dicto, ya es perfecta. Y Arreola justifica la brevedad o la escasez de su obra de esta conmovedora y apasionada manera. Cito: no he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje por sobre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu, desde Isaías hasta Franz Kafka, hasta ahí Arreola. Ambos son rigurosos, selectivos, precisos en su ejercicio escritural. Tanto el uno como el otro adoptan una actitud poética con independencia de que escriban en verso o en prosa. Nada sobra en la economía de su escritura, porque en sus obras cada palabra es sustancial, imprescindible, y hasta los adjetivos, como ocurre en la alta poesía, son sustantivos. Si he señalado estas simetrías, estos paralelismos, estas afinidades entre las obras de Borges y de Arreola, es porque con el paso de los años, que privilegia la relectura sobre la novedad, me percato de que adopto frente a ambas la misma actitud. Disfruto cada palabra suya. Me sigo sorprendiendo de lo que ya por conocido no debería sorprenderme. Celebro cada imagen y con renovado ánimo juvenil de bisoño jugador de ping-pong, respondo con admiración rendida de antemano a cada jugada maestra del ajedrez de su escritura. Muchas gracias.